Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Lorado, Rodrigo, Peña, ¿quién más está por aquí? Camila, bienvenida pequeña. Gabriel, bienvenido hijo. Melanie, bienvenida. Melanie, ¿tú eras MMS? Buenos días, profesor. ¿No? Ay, muy bien. Por ahí hay una persona que es MMS, no sé quién será, ya saben que se da miedo ya aceptar, no dice que sea autohacker. Muy bien. A ver chicos, el día de hoy, ya que hemos culminado también, mi estimado Alvarado, con el compendio del curso de lenguaje, vamos a hacer como tema final a este periodo, este último bimestre, el tema de la narración, ¿correcto? Otra cosa también que, bueno, se las voy a notificar a final de la clase, terminando un poco antes. A ver, mi estimada Luanita, por favor, puedes colocarle el compendio, ¿sí? Correctamente, hija. Hola Alvarado. Activen sus cámaras, niñas, por favor. Chicos también. Vamos a trabajar. ¿Cómo hago eso? Bien, clic derecho, pequeña, en tu pantalla. Clic derecho, donde dice Ok. rotar a la derecha o girar a la derecha. ¿Ahí? Ahí está, muy bien. Bien, a ese punto iba mi estimada Camila. A ver, chicos. Yo había programado la exposición para el día de mañana. Pero, ¿qué les parece, chicos? Ya que el día viernes ya no tenemos nada en cívica, pasamos la exposición de mañana para el día viernes. ¿Qué opinan, chicos? A ver, hablen, niños. Profe. Sí, profe. ¿Sí? Porque ¿Les parece bien, sí, chicos? perfecto. La envié el Así, sábado. muy bien. Así tienen, sí, un poco más tiempo, chicos. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces solamente mañana haríamos el último tema que nos queda, ¿correcto? Ya. Bien, niños. Ahora sí. Quiero que se ubiquen todos en la página 269, ¿sí? Correspondiente al tema de redacción, ¿sí? Vamos a hacer un tema final, ¿no? Que lo vamos a incluir dentro del curso de lenguaje. ¿Correcto, Peña? Todos ubicados ahí, por favor. A ver, chicos, recordemos ya este tema que lo hemos visto en tercero, cuarto, quinto. Así es, Cure, ¿sí? El tema de geografía para el viernes. ¿Correcto, pequeño? Bien. ¿Qué cosa es la narración, chicos? A ver, ¿qué recordamos acerca de la narración? A Es ver. narrar un cuento. Muy bien, es narrar. Narrar, relatar, contar un cuento. Perfecto. Muy bien, ¿verdad? Baja, por favor, mi estimada Luana. A ver qué nos dice la introducción acerca de la narración. Bien, a ver, hijo. Bien, dice, la producción de textos manifiesta la intención que tiene el autor. ¿Y quién es el autor, chicos? La persona que va a crear un texto cualquiera, sea en prosa o sea en verso. Bien, de eso también estoy seguro que no te has olvidado, ¿verdad? Que es un texto en prosa y que es un texto en verso. Muy bien. Recordemos también que otra característica de los textos narrativos, mi estimado Alvarado, es que pueden ser reales o imaginarios. ¿Correcto, Alvarado? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la siguiente página, mi estimada Luana. Ok. Luanita, si puedes maximizar más tu pantalla sería mejor, Luanita. Un segundo. Muy bien, lista, pequeña. Ok. ¿Cómo maximizo? A ver. A ver, ¿no me escucha, Rodrigo? ¿No me escuchan, niños? Yo sí lo escucho, profe. Muy bien. Rodrigo, ¿no me escuchas, hijo? ¿Cómo maximizo, profesor? A ver, un momentito, pequeña. Demasiado que le di. A ver, un momento. Ahí está Luana. Bien, solamente, hija, ¿sí? Así como está, ya está. Yo ya lo hice ya. Bien, vamos a la narración entonces. ¿Qué cosa es narrar? A ver, niñas, activen sus cámaras, por favor, chicos también. Solamente veo la cámara de Camila, de Alvarado. Peña también está por ahí. Nadie más está por ahí. Bien, la directora me comunica que está ingresando también un momento, chicos. Voy a tener que hacerlo con el olor de mi corazón, anotar nuevamente quiénes son los que están con las cámaras apagadas. A ver, chicos, un momentito, por favor. Voy a anotar quiénes están con sus... Profesor, yo tengo la cámara apagada porque estoy buscando mi libro.
Muy bien, Jimena. Por favor, apenas lo encuentres, hija, enciende tu cámara. Muy bien, Melanie. Bien, a ver, chicos. Cuando hablamos de narración, hablamos lo siguiente. ¿Qué cosa es narrar, mi estimado Alvarado? ¿Qué entendemos por la palabra narrar? Narrar es contar, detallar estos acontecimientos reales e imaginarios. Muy bien, dice que narrar es sinónimo de contar, detallar, relatar acontecimientos que son hechos que pueden ser reales o imaginarios. Ahí está el pequeño esquema, ¿sí? Narrar es igual a contar hechos, sucesos, acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Que pueden ser reales o imaginarios, como por ejemplo una anécdota, ¿no? Algo que pasó hace mucho tiempo y lo queremos compartir hoy en día con la generación, ¿no? Actual. Por ejemplo, tu abuelito o tu abuelita te habrá contado en su momento alguna historia, algún relato, que tú siempre le has dicho, abuelito, ¿y de verdad existió eso? ¿Eso fue de verdad? ¿De verdad existió una serpiente tan grande, más grande que la boa, ¿no? La yacumama, como algunos le llaman en la selva. ¿Realmente que existieron los duendes? ¿No? El famoso Muchi, que dicen que es una especie de duende que está en la sierra, sobre todo en las minas. Bien, y cuando hablamos de narración, también reconocemos, Melanie, que la narración es un género literario, ¿correcto? Recordemos que los géneros literarios son la narrativa, la lírica y el género dramático también, los actuales géneros literarios. Ya posteriormente hay otros géneros literarios también en la actualidad. Bien, Luana, por favor, hija, desciende un poco más. El género narrativo, a su vez, también se divide en especies o tipos. Cada género literario tiene sus tipos o especies. En el caso del género narrativo, tiene algunas especies como son las siguientes. ¿Qué especies tenemos ahí, Cure? Cuento, leyenda, fábula, mito, crónica, ensayo. Muy bien, ¿verdad? Conocemos cuentos, leyendas, fábulas, mitos, crónicas, ensayos. Por ejemplo, tenemos la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Te acuerdas, Alvarado, qué cosa es una fábula? ¿A qué se llama fábula? Es como un cuento que, bueno, es un cuento que al final de cada historia, de cada cuento, que tiene una moraleja que es una enseñanza. Muy bien, perfecto, ¿verdad? La fábula también es una especie narrativa que cuenta una historia donde los personajes principales o los protagonistas son los animales y tiene una enseñanza al final llamada moraleja. En cuanto al cuento, todos hemos crecido con algún cuento, ¿correcto? A todos nos gusta un cuento o tuvimos nuestro cuento favorito de niño o hasta el día de hoy nos gusta leerlo, ¿no? En versiones más actualizadas quizás. Por ejemplo, La Cenicienta. Hoy en día incluso hay películas de La Cenicienta modernas, ya no La Cenicienta como la de Disney, ¿no? La de dibujos, sino también hay Cenicienta pop, Cenicienta rockera, Cenicienta reggaetonera y tantas versiones más que han sacado de la pobre Cenicienta, ¿verdad? ¿No? Tenemos, por ejemplo, también otros cuentos. El famoso cuento clásico, El Patito. Muy bien, ¿verdad? El Patito Feo. ¿Quién no ha leído El Patito Feo o a quién no le han contado El Patito Feo? Todos conocemos, por ejemplo, el cuento de ese niño que quería ser un niño de verdad. ¿Cómo se llama? Pinocho, ¿verdad? Todos recordamos esa historia, ese cuento que habla sobre dos niños que fueron llevados al bosque por sus padres para que, en este caso, no estén a salvo. ¿Cómo se llaman esos dos niños? ¿Ese cuento? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, muy bien, ahí está, ¿ves? Se acuerdan perfectamente. Y todos seguramente se acordarán de ese cuento, de esa niña pecosita que llevaba una caperuza de color rojo. ¿Cómo se llama ese cuento? ¿La caperucita roja? ¿Y cómo se llama ese? La Muy Rosita bien, roja. muy bien. ¿Y cómo se llama ese cuento que habla sobre ese niño que era muy pequeñito? ¿Pulgarcito? Pulgarcito, muy bien, ¿verdad? Y algunos tantos cuentos que quizás ustedes han leído, ¿no? Por ejemplo, Camila, un cuento
que no hayamos mencionado. A ver, rápidamente. Un cuento, profe. Cualquier cuento que no hayamos mencionado, a ver. Puede ser uno que tú hayas leído, que te hayan contado en casa, quizás. A ver, Cure, Luana, por ahí, Valentina, Jimena. Profe. El libro de la selva. El libro de la selva. La Bella Durmiente. Muy bien, los tres Muy bien, la Bella Durmiente, los tres marranitos, los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Muy bien, ¿qué más? A ver, Cure, por ahí otro cuento. Melanie. Gabriel, otro cuento que quizás no hayamos mencionado. Alvarado. ¿Puedo algún cuento inventado? Muy bien, si te han contado una historia inventada también. A ver. No tenemos una inventada, entonces tengo una. Muy bien, a ver. La princesa y el guisante. La princesa y el guisante, muy bien. La niña lechera, ¿verdad? Y tantas historias más. Muy bien. Luanita, por favor, hija, ubícate en la página donde te dejé. Bien. ¿Qué más? Era la página 169, creo. Bien, el cuervo y el zombie, muy bien, un cuento, ¿no? De otro tipo de, especie también, ¿no? Una narrativa un poco más terrorífica quizás, ¿correcto? Yo tampoco lo he escuchado, ¿no? Pero por el título puede ser en este caso, ¿no? Un cuento más ¿no? Una especie, como diríamos, una especie terrorífica, ¿correcto? Bien, entre tantos cuentos más. El mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Aya, las famosas crónicas de Ricardo Palma y tantos ensayos más. Bien, vayamos con lo siguiente. Cuando hablamos de un cuento, hablamos de lo siguiente, Valentina. ¿Qué cosa es un cuento, Valentina? ¿A qué se llama cuento? Sí, profesor, no lo escuché muy bien. Muy bien, hija. A ver, Valentina, ¿qué cosa es un cuento? Es una especie narrativa que consiste en contar un hecho real o imaginario, Muy bien, características ahí de está personas. entonces. Muy bien, Valentina, un momento, hijita. Dice que es una especie narrativa la cual consiste en contar algo que sea real o también inventado, imaginario, ¿verdad? Recuerden que algo también que tiene el ser humano es que imagina mucho, crea mucho. Y es mentira que haya una persona que no tenga imaginación. Todos tenemos imaginación. En algún momento nos imaginamos viajando o estando quizá en otro planeta o estando, no sé, en un lugar en el cual quisiéramos tanto, imaginamos historia, también soñamos, ¿verdad? Quizás no nos acordemos los sueños, pero lo hacemos. Bien, ¿cuáles son las características que tiene un cuento, mi estimada Valentina? Tienen personajes animados. El Muy texto bien. tiene una secuencia, encierra un mensaje en la trama. Muy bien, ahí está Valentina. Entonces, recuerden chicos que los cuentos también tenían como propósito educar, ¿correcto? Desde tiempos antiguos que se inventó esta especie narrativa, tenían como propósito educar a los más pequeños y a los más grandes también. Tenemos, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja, que nos habla sobre una niña a la cual le advierten que no se pierda el camino, que vaya por el camino trazado, que no le haga caso a ninguna persona que encontrara en su camino. En este caso se menciona un lobo feroz. A ver, ya trayéndolo a la actualidad, ¿qué es lo que le están advirtiendo a Caperucita Roja en la actualidad? ¿Con qué cosas se asemeja, chicos? La historia de Caperucita Roja en la actualidad. ¿Qué cosa nos enseña? ¿Vamos sin miedo? No confiar en otras personas. Muy bien. No confiar en personas desconocidas. Muy bien, no confiar en personas desconocidas, no juntarnos con personas que no son de fiar. Muy bien, que no confiemos en los lobos, en este caso, ¿no? Los lobos disfrazados de personas malas, ¿no? Nosotros seríamos las ovejitas, o en este caso, ¿no? Caperuzas, ¿no? Bien, es importante entonces que hagamos caso a las recomendaciones que nos envían en casa también, de frente al colegio, no converses con desconocidos, ¿no? No dejes que nadie te toque ni te diga nada. Muy bien, son recomendaciones también que en la vida real también se nos hace. Y también se educa a los niños a través de estos cuentos, ¿verdad? De estas fábulas. Muy bien.
Por ejemplo, el cuento El patito feo. ¿Qué nos enseña? Aceptarse como eres. Muy bien, Camila, aceptarnos como somos, ¿verdad? Quizá aquí muchos quisiéramos ser, no, ustedes todavía no creo mucho que tengan, ¿no?, este tema, pero también lo van a experimentar y, como dicen, ¿no?, hay que amarnos tal y como somos, ¿verdad? Pero a veces uno cuando es adulto quiere ser rubio, quiere ser pelirrojo, quiere tener cabello más largo, tiene que tener más cabello, entre tantas cosas, ¿verdad? Quiere ser más alto, más delgada. ¿Se dan cuenta que a veces el mismo ser humano está inconforme por cómo es? ¿No? La gorda quiere ser delgada, la delgada quiere ser más gordita, la bajita quiere ser más alta, la rubia quiere ser morena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a veces no estamos conformes con lo que somos, ¿sí? Es por ello que la historia del patito feo nos enseña a aceptarnos tal y como somos, que nos miremos al espejo y nos digamos qué lindo, qué linda soy. Muy bien, entre tantas, ¿verdad? Entonces los cuentos también tienen como propósito enseñarnos, ¿verdad? Bien. A ver, Luana, por favor, hija, tú que eres la anfitriona, acéptalo a Rodrigo. Ubícate en la parte donde dice participantes, ¿sí? Y ahí acéptalo. Debe estar ahí en la sala de espera, entonces. O a ver, un momentito, Luana. A ver, voy a tratar de buscar a Rodrigo. Este es profe. Muy Profe, bien. Rodrigo ya entró ya. Muy bien, pero me aparece un MMS. ¿Será ese Rodrigo? ¿Sí? A ver, vamos a aceptar a esa persona. No, profesor, Rodrigo ya entró. Ah, ya ingresó. Entonces, ¿quién es MMS? A ver, por si acaso Camila no lo acepte, ¿sí? No voy a ser un hacker nuevamente. Bien, continúa por favor, Luana. Tenemos también que todo cuento tiene una estructura. Muy bien, Alvarado. A ver, Luanita, baja por favor, hija. Bien, vamos a la parte que dice estructura, Luanita, baja un poco más. Bien, recordemos chicos que un cuento también tiene partes, tiene una estructura. ¿Y cuáles son las estructuras o partes de un cuento? Ahora sí, Luanita, sube por favor. Ahí está. Las partes de un cuento son las siguientes, entonces. Bien, tenemos ahí que son, en primer lugar, un inicio, un cuerpo y un desenlace. Todo texto narrativo, sea un cuento, una fábula, un mito, una leyenda, tiene esta parte. ¿Correcto, chicos? No se olviden entonces cuáles son las partes o estructura de un texto narrativo. Mi estimada Melanie, ¿qué pasa con el inicio? ¿Qué ocurre en el inicio, Melanie? Presenta a los personajes y el ambiente en que se desarrolla la historia. Muy bien, Melanie. El inicio, o también llamado presentación, presenta a los personajes que van a aparecer en nuestra historia y el lugar donde se va a desarrollar la historia. ¿Y cómo inicia un cuento mayormente? Con palabras como, por ejemplo, había una vez, cuenta la historia. ¿Qué más? En un lugar muy, muy lejano. ¿Qué otra manera de iniciar una historia, chicos? A ver, vamos, participen. ¿Qué dice, profe? A Érase una ver. vez. Érase una vez, muy bien, Rodrigo, ¿con qué otras palabras podemos iniciar un cuento? Había una vez, alguna vez, eras una vez, en un reino muy Hace mucho lejano, tiempo. hace mucho tiempo, o cuenta la historia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. En mi casa, así comienza el orador, en mi casa, ¿tú crees? Podría ser, cuenta la historia que un día en mi casa, ¿no? Ocurrieron hechos espeluznantes que a continuación te iré contando, ¿no? Y así empiezo mi De la historia. leyenda. Muy bien, ¿verdad? Cuenta una historia, cuenta un mito, cuenta la leyenda. Ahí está Alvarado, ¿no? Que se quiere comer a su piojo, dice. Muy bien. A ver, sigamos con la parte del cuerpo. Sabemos que en el inicio se cuenta, ¿no? A los personajes, se presenta a los mismos, se menciona el desarrollo de la historia, en este caso, el ambiente donde se va a realizar la historia. Por ejemplo, Rodrigo nos puede contar un cuento que ocurrió aquí en el Perú, en Estados Unidos, en Egipto, etcétera, etcétera.
Bien. En cuanto al cuerpo, ¿de qué trata la parte llamada cuerpo? A ver, Gabriel, ¿estás por ahí? Hola, Gabriel. Hola, Gabriel, ¿estás por ahí? ¿No está? Muy bien. A ver, Camila, ¿de qué trata el cuerpo o también llamado nudo? Las situaciones de suspenso, intriga y los hechos centrales. Muy bien. La parte denominada cuerpo o nudo es siempre la parte más extensa de un texto narrativo. ¿Por qué? Porque en esta parte se va a narrar, se va a contar de manera más detallada todo lo que ocurre en la historia, ¿correcto? Es la parte central. Si al comienzo yo inicio presentando el personaje y mencionando un poco el lugar donde se va a desarrollar, a continuación contaré la historia, Melanie, ¿correcto? En el cuerpo yo voy a hablar de la historia, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con los buenos, con los malos, si alguien nace, si alguien muere, ¿no? Si se mudan de casa, si aparece la hada madrina y les cumple su deseo, etcétera, etcétera. Finalmente, en el desenlace, ¿qué ocurre, mi estimado Peña? El desenlace, o también llamado final, ¿qué ocurre aquí? El desenlace es cómo termina y qué solución encuentran las protagonistas. Muy bien. Estamos acostumbrados, chicos, a que siempre nos presenten un final feliz, ¿verdad? Pero el lector también puede cambiar este final. Le puede dar quizá un final trágico o un final triste. Pero estamos acostumbrados también a que todos terminen felices, ¿no? Como dice, y vivieron felices comiendo perdices, ¿verdad? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Profe, ¿Te escucho, hijo? ese tema no va a venir en el examen, ¿no? Porque es redacción. Muy bien. Sí, lo voy a considerar en el examen, Rodrigo, tranquilo. Sí, lo vas a anotar en tu cuaderno. Es un tema muy sencillo, Rodrigo. No hay nada complicado aquí. Entonces, en el desenlace, mayormente, las cosas terminan bien. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cómo termina Caperucita Roja? Le cortan la panza al lobo. Bien, hay versiones, ¿verdad? Algunos dicen que el cazador le abre la panza al lobo, otros dicen que el lobo se comió a la abuelita y también a Caperucita Roja y le dio un dolor en el estómago, ¿no? Que tuvo que ir al hospital. Hay otras versiones también que hablan sobre que nunca se llega a comer al lobo, perdón, el lobo a la caperuza y a la abuela. Otra versión habla de que, en este caso, el lobo es la víctima y Caperucita Roja es la mala. ¿No? Hay tantas versiones. Por ejemplo, la Cenicienta tiene un final feliz. El príncipe termina enamorado de Cenicienta, ¿verdad? La descubre quién es ella y la convierte en su princesa y posteriormente su reina. Bien, pero dentro de un texto narrativo, dentro de un cuento, también hay elementos. Así como tiene partes el cuento, también tiene algunos elementos importantes. ¿Como cuáles? A ver, mi estimada, a ver quién está por aquí. Jimena, ¿ya encontraste tu compendio, hija? Aún no, profesor. Muy bien, Jimenita. A ver, Andalucía, bienvenida, pequeña. Hola, Andalucía, bienvenida, hija. Bien, vayamos entonces con los elementos. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en un cuento, en una historia? Rodrigo, te escuchamos. ¿Cuáles son esos elementos? Inicio, cuerpo y desenlace. A ver, Rodrigo, esas son las partes o estructuras. Rodrigo, donde dice elementos, ¿cuáles son los elementos? Personajes, escenarios, tiempo, acciones y narrador. Rodrigo, cuando vemos de personajes, ¿qué cosas serán los personajes, Rodrigo? Los personajes de una historia. Bien, pero ¿qué se llama personajes? Unas personas que están en la historia. Muy bien, son las personas, en este caso son los que participan en una historia, ¿verdad? De quiénes está hablando, quiénes están realizando la historia. ¿Qué cosa es un escenario, Rodrigo? ¿A qué se llama escenario? Donde están los personajes, donde se Bien, desarrolla la historia. muy bien, donde se desarrolla la historia, ¿verdad? ¿Y qué cosa será el tiempo en el cuento? La hora. El momento, ¿verdad?
el momento en el cual está ocurriendo la historia. Puede ser una historia en el tiempo pasado, puede ser en el futuro, puede ser antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Las acciones. ¿Qué cosas son las acciones, Rodrigo? Lo que hacen los personajes. Muy bien, ¿no? Son los actos también llamados así, ¿no? Y en algunos textos como las novelas se mencionan como actos, ¿no? Escenas. Y el narrador. ¿Quién es el narrador en una historia? El que narra toda la historia. Muy bien, es el Una persona es el que presenta, el que está contando, ¿verdad? Lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo puedo decir, y aparecen en escena Luana y Camila, ¿no? Dispuestas a comprar, ¿sí? Su árbol de Navidad. Yo estoy contando entonces, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, chicos, que cuando hay un cuento, al inicio aparece una persona contando? No se le ve la cara, solamente se le oye, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Vayamos con los personajes. ¿Quiénes son los personajes? ¿A qué se llaman personajes, Cure? Algo bonita, baja un poco más, por favor. Ya. Son los agentes, actores que protagonizan los hechos. Se presentan en 3 planos. Muy bien. Son los agentes, ¿no? Que aparecen, ¿no? Representados como actores y van a dramatizar, van a representar, van a protagonizar una historia. Los tenemos divididos en 3 puntos, en 3 planos. ¿Quiénes son, mi estimado Cure? En primer plano se encuentran los protagonistas y los antagonistas, villano de la historia. Muy bien. Ahí está el protagonista y su parte negativa, el villano de la historia. Segundo plano, Cure. Pertenecen a este plano los personajes secundarios, extras o complementarios. Muy bien. Ahí están los personajes secundarios también. Forman parte de la historia. Y finalmente, Cure. Tercer plano están ubicados los personajes que solo son nombrados en la historia. Muy bien. Hay algunos personajes que únicamente aparecen nombrados en la historia, mas no representan un papel dentro del mismo cuento, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, el rey tal, ¿no? Es mencionado en dicho cuento, ¿no? La reina tal es mencionada, pero no aparece, no hace, ¿no? Mención alguna en un diálogo o algo. Bien, siguiente, por favor, Luana, siguiente página. Muy bien. En cuanto a los escenarios, ¿qué cosas son los escenarios, Peña? Los escenarios son las ambientaciones o lugares en donde se desarrollan los acontecimientos. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el escenario de Caperucita Roja? ¿En qué lugar se desarrolló la historia? En el bosque. Muy bien. En un bosque, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué cosa es el tiempo? Jimena, te escuchamos. ¿A qué se llama tiempo en un cuento? Ok, profesor. Puede estar enmarcado en una extensión del año o del presente. A ver, un breve. Pretérito, pasado o futuro. Muy bien, el tiempo tiene entonces, en este caso, ¿no? Relación con los famosos tiempos pasado, presente y futuro, ¿correcto? Y también puede ser mencionado como una estación. Durante la primavera aparecieron unas bellas golondrinas que vinieron hacia la ciudad de Lima y ahí cuenta la historia, ¿verdad? Bien, durante el invierno aparecieron unos cuervos que persiguieron por todo el camino al el niño Alvarado, ¿no? Y este niño astutamente logró liberarse de estos animales. Bien, ¿qué cosas son las acciones, Alvarado? ¿A qué se llama acciones? Ya lo sé. A ver. Hechos que ocurren en la historia. Estos pueden ser líricas, de honor, épicas, dramas bélicos, dramáticos, dramas y dramas. Muy bien, ahí está. Son los sucesos, los hechos que ocurren en la historia, ¿verdad? Puede ser líricas, si hablan de amor, si la historia habla de amor. Puede ser épicas, si se habla o cuenta
sobre guerras, atentados, discusiones, dramáticos si hay tramas, dramas, una representación. Finalmente, ¿qué cosa es el narrador? ¿Quién es el narrador en la historia? Ana Lucía. ¿Quién es el narrador en un cuento, en una historia? Narrador. A ver, Ana Lucía, ¿estás? A ver, Ana Lucía, hija. Niños, ¿todos escuchan bien a Ana Lucía o solamente soy yo que no le puedo escuchar bien? No lo escucho, profesor. Muy bien, Ana Lucía, hija, creo que hay inconvenientes con tu audio también. A ver, ahí Ana Lucía, ¿nos escuchas? Bien, creo que hay inconvenientes con el audio de Ana Lucía. A ver, Melanie, ¿quién es el narrador? ¿Y cuántos tipos de narradores se mencionan aquí? A ver, Melanie, ¿te escuchamos? Narrador omnisciente. Aquel que sabe toda la historia, escribe en tercera persona, cuenta la historia de otro. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro narrador aparece? Melanie, ¿qué otro narrador se menciona? Narrador personaje. Muy bien. Es un personaje más en la historia. ¿Profesor? Muy bien, y se escribe en primera persona, ¿verdad? Bien, gracias Melanie. En cuanto a los narradores, mi estimada Luana, tenemos al omnisciente, que es aquel que aparece al inicio de la historia y va contando todo, ¿verdad Camila? O sea, conoce todo lo que ocurre, todo lo que va a suceder, cómo va a terminar. Bien, pero no está presente en la historia como un personaje más, solamente narra, cuenta. Sin embargo, el narrador personaje sí aparece dentro del relato. A la misma par que va contando toda la historia, también tiene un papel, ¿no?, protagónico dentro de la historia. Bien, a continuación vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a completar los ejercicios. Bien, número 1 dice el narrador. ¿Cómo completamos ahí? A ver, dice autor, narrador. ¿Cómo se llama el narrador que está en primera persona? Narrador personaje. ¿Yo? Muy bien, colocamos ahí narrador personaje. ¿Cómo se llama el narrador que aparece en tercera persona? Presente. Muy bien, narrador omnisciente, ¿correcto? Muy bien, completamos ahí, por favor. Quiero verlos trabajar, chicos. Narrador omnisciente. Una pregunta. ¿Escucho? ¿Ahí escribo? Claro, no, en tu compendio, Luana, ¿sí? En tu compendio, ¿sí? No escribas nada en la pantalla, hija, pues sabes que todo se mueve después, ¿sí? Bien, quiero que anoten en su compendio, chicos. Bien, veo cámaras apagadas. A ver, número 2, los personajes. Vamos a mencionar a los personajes. Profe, una pregunta, ¿cuál era la una del Bien, narrador? el narrador que aparece en primera persona se llama narrador personaje, Rodrigo. Está también en tu compendio, Rodrigo, toda la información está en tu compendio, narrador personaje. Bien, una vez más, apagaron sus cámaras, 2, 4, 5, 6. Villano, profe. Muy bien, ya está. A ver, vamos con los personajes. Los personajes en primer plano. ¿Quiénes están ahí, chicos? ¿Villanos? Profesor, un Ya. segundo, yo te voy a encender mi cámara. Muy bien, pero principalmente, ¿quiénes aparecen en primer plano? Protagonista. Muy bien, los protagonistas. Colocamos ahí entonces, primer plano, los protagonistas. En segundo plano, ¿quiénes aparecen, chicos? ¿Personajes secundarios? Muy bien, los personajes secundarios. Colocamos ahí, secundarios. Y en tercer plano, ¿quiénes aparecen, chicos? Los personajes mencionados o también llamados nombrados. ¿Correcto? Personajes mencionados o también llamados nombrados. Número 3. A ver, Alvarado, ¿qué nos piden en el ejercicio número 3? Te escuchamos.
Ya. Dice el tiempo. Quiere un párrafo de textos que se ubiquen en los siguientes tiempos. Muy bien. A ver, vamos a escribir pequeños párrafos en la parte A y la parte B, ¿no? Correspondiente a la imagen que nos presentan ahí. La imagen de la letra A, ¿qué imagen nos representa? ¿A qué época? Otoño. Al Sí, otoño, muy 1505. bien. Muy bien. Ay, Rodrigo. Al otoño, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del otoño? A ver, ¿qué podemos decir del La otoño? mejor época del año. Bien, Rodrigo, entonces puede colocar ahí, ¿no? El otoño es para mí la mejor época del año o la mejor estación del año. ¿Qué más podemos decir acerca del otoño, chicos? Se caen las hojas. Por ejemplo, en otoño los árboles dejan sus hojas caer, no, sus hojas caer, las aves huyen o migran hacia lugares más cálidos, ¿no? Y toda la gente en sus casas espera la primavera, ¿correcto? Sabemos que en otoño, ¿te ¿En escuchó? otoño hace frío o qué? ¿O qué? No hace un frío como el, ¿no? En este caso el invierno, pero también es un clima un poco, ¿no? Bajo en temperatura. ¿Sí, pequeño? ¿Sí? ¿Fastidioso o no? No, el otoño es tolerable, ¿sí? Nos abrigamos, no tanto como en invierno que tienes tus tres Vaya. frazadas, ¿no? Bien, la siguiente imagen corresponde ¿a qué cosa, chicos? ¿En la noche? ¿Invierno? La siguiente imagen corresponde a la noche. ¿Qué podemos decir de la noche? Da miedo. Muy bien, todos los angelitos duermen en las noches y vemos a la luna sonriente por nuestra ventana, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Bien, Alvarado dice que en las noches, ¿no? Cuando hay luna llena, se convierte en un lobo, dice. Muy bien, ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir de la noche, chicos? Si elaboramos un párrafo, ¿qué más podemos mencionar acerca de la noche? Mm, Muy bien, en la noche aparecen muchas estrellas Ay, y qué raro. yo, Ayer, muy bien, ayer era noche y no vi ni una estrella. bien, es que en el cielo limeño, lastimosamente, Rodrigo, nuestro cielo es tan contaminado por el mismo tema ambiental, el mismo humo de los autos y todo, que ya el cielo de Lima es gris mayormente. Oh, en Uy, cambio, si vamos a la sierra, el cielo serrano es más claro, ¿verdad? E incluso de noche se pueden visualizar las estrellas. profe, acá no hay nieve, ¿no? O sea, no cae tipo No, nieve. aquí en la capital no. Y recuerda también que Perú está ubicado no una parte no austral, como lo es Argentina o Chile, pero en este caso tenemos departamentos donde, por la misma ubicación geográfica, cae nieve. Claro que no una cosa así como en Estados Unidos y todo eso, pero tenemos, por ejemplo, los departamentos, las provincias donde se ubican, ¿no? Estos grandes, por ejemplo, nevados. Ancash, Huaraz. Tenemos también el mismo Cusco, Puno. Si vas a Puno, por ejemplo, Rodrigo, te conviertes en un pingüino por el exceso de, ¿Dónde ¿no? nieve? Por el frío. En cuanto a nieve, no cae, como te digo, como en Estados Unidos, ¿no? Pero en Huaraz también, ¿no? En los nevados también puedes experimentar esta sensación de la nieve cayendo. E incluso en Cusco hace años atrás también cayó demasiada nieve. Una cosa alucinante también, que no ocurría. Bien, También hace unos años llovía bastante acá. claro, ¿no? Ahora justo hace un momento estaba leyendo que dicen que el año próximo, el año que viene, vamos a tener más frío que calor. Así que a prepararse nada más, chicos. Bien, número 4. ¿Qué nos piden, Rodrigo? La pregunta número 4. Eh, Complete los diálogos. Bien, ¿qué se observa en la imagen, Rodrigo? ¿Qué observamos en esa imagen? Un señor y un niño en Bien, la playa. muy bien, Rodrigo. ¿Qué puedes completar ahí? ¿Qué diálogo podrías crear en esa imagen? A ver, A ¿qué le ver, el dice, señor qué le dice el señor al niño o el niño al señor? A ver, dice que se ponga flotadores porque se ponga uno. ¿y qué le responde el niño?
Dice que gracias por su atención. Gracias por su atención. Muy bien, gracias por su preocupación en todo caso, ¿verdad? A ver, Camila, ¿qué diálogo podrías crear con esas dos imágenes? Yo creo que el hombre le dice que tenga mucho cuidado al niño y el niño le dice que no se preocupe. Muy bien. También podría ser, ¿no? Hijo, ten mucho cuidado, ¿no? Y el niño le responde, todo estará bien, papá, ¿verdad, Alvarado? Sí, muy Ah, bien. profe, yo tengo otra teoría, profe, de qué es lo que dice. No se le Muy escucha bien. nada. Alvarado, no se te escucha nada, en verdad, hijo, se te escucha entrecortado. O el niño ¿Profe? el niño le podría decir a su papá, papá, ven a nadar que el agua está fresca. Y el No, papá, no, profe, yo tengo otra teoría, profe, yo pensé que tengo otra. a ver, ¿te escuchó? Hay de que el niño le dice a su papá, le dice, hola papá, se me encontró un tiburón. Y se va y dice que ten cuidado. Ay, Alvarado, muy bien. Alvarado siempre siendo un poco extremista, ¿no? Del tiburón. Muy bien, ahí está. A menos que Alvarado diga, ¿no? El padre le pregunte al niño, ¿no? Hijo, ¿te murió el tiburón? Y el niño le diga, sí, papá, ¿no? Me murió el tiburón. Muy bien, Alvarado. Bien, siguiente, por favor. Luana, rápidamente, hija. Ahí está Luanita girando. Ella siempre girando. Muy bien. Vamos a hacer el afianzamiento aquí conmigo. Primera pregunta. Vamos con, a ver, la primera pregunta la va a realizar su compañero Cure. Vamos, Anthony. Número 1, te escuchamos. Ya. Es una característica de la narración, el narrador omnisciente. Muy bien. ¿Cuál es la característica más resaltante del narrador omnisciente? A ver. Es un personaje más, está en primera persona, testigo de los hechos, no sabe la historia, narra la historia de otros. No sabe la historia. Es una característica, No, dice. es la E, profesor. Narra la historia de otro. Muy bien, Sí, narra la profe, historia la de E. otro, ¿verdad? Muy bien. Porque recordemos que el narrador omnisciente sabe ya toda la historia, ¿sí? Número 2, vayamos con, a ver, ¿quién más está por aquí? Yo, profe, yo sé. A ver, Rodrigo, Yo. número 2, pregunta y tu respuesta. La D, protagonistas y antagonistas. A ver, Son personajes que pertenecen al primer plano, muy ¿no? bien. ¿Tu respuesta cuál es? La D. Protagonistas y antagonistas. Muy bien, ahí está. Yo pongo la 3. A ver, Camila, te escuchamos. Pregunta y tu respuesta, hija. No es una parte o estructura de un texto. ¿Cuál? Conclusión. Muy bien, la conclusión. Muy bien, eso no pertenece a un texto narrativo, ¿correcto? Número 4, te escuchamos, a Peña. Número 4. Un texto narrativo en tercera persona siempre empieza. A ver, ¿cómo empieza un texto narrativo en tercera persona? Déjame pensar, profe. A ver, hijo, tranquilo, toma de tu tiempo. A ver, mientras Peña va analizando esa pregunta, vamos con la número 5. A ver, finalmente, Valentina, ¿está por ahí, Valentina? Creo que es en la A o la Sí, B. profesor. A ver, un momento, Peña. A ver, Valentina, número 5. Profesor. El argumento. Muy bien, el argumento no es un elemento narrativo. Perfecto. A ver, Luana, ¿te escucho? Luana. Creo que en la 4 es la... ¿Cómo, Luana? Creo que en la 4 es la C. La C. A ver. Yo creo que la B. La B, También. muy bien. A ver, entonces vi. Ese entonces vi se refiere a mí mismo, ¿verdad? O sea, primera persona. Letra B. Llegaron entusiasmados. ¿Quiénes? Ellos, ¿verdad? Tercera persona, ¿correcto? Bien, llegó una noticia. En este caso no, se refiere a algo, a una noticia, o sea, a él también podría ser. Amo a mi madre, yo amo a mi madre, vamos a participar nosotros. Entonces la respuesta es la B. Muy bien. Llegaron entusiasmados. Muy bien, Peña, Camila.
Letra B. A continuación viene la tareita. A ver. ¿Qué hizo la tareita, mi estimada Luana? En la 5 dijimos que el argumento no es un elemento narrativo, ¿verdad? Bien, la tarea está muy sencilla. ¿Qué dice Luana? Transcriba un texto narrativo. Muy bien. Indique sus partes. Muy bien, ahí está entonces. Van a transcribir un cuento o un texto narrativo, no el que ustedes quieran, sea Caperucita, Hansel y Gretel, Pinocho, el que ustedes más deseen. Puede ser uno ya conocido, ustedes también lo pueden crear o lo pueden buscar también. ¿Qué página era? Esa es la página. ¿Qué página 272. es? Muy bien, 272, Jimena. Ya estamos terminando, Jimena. ¿Sí? Y finalmente van a ilustrar ese cuento al cual se están refiriendo. Pero tienen que indicar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo o nudo y cuál es el desenlace. Bien, Luana, finalmente, hija, tenemos ahí un pequeño texto. Vamos a ver cómo está esa lectura. ¿Qué tal estamos leyendo? Luana, desciende, por favor, pequeña. Luana, la página anterior, pequeña. ¿Ese, profesor? Muy bien, ahí está. Ah, A ver, anterior. Luana, sube un poquito más, a ver, ahí está. Bien, esto de aquí que dice 2, comprende el cuadro sinóptico, es lo que tenemos ahí en el compendio, ¿correcto? Primer plano, ¿quiénes aparecen, Rodrigo? Protagonista y villano. Segundo plano, personajes secundarios. Tercer plano, personajes nombrados o mencionados. Narrador, ¿de cuántos tipos tenemos? El omnisciente. Muy bien, Omnisciente. omnisciente y narrador personaje, ¿verdad? Luana, desciende un poco más, por favor, pequeña. Más, hija. Bien, en cuanto al tiempo, ¿cuántos tiempos se mencionan, chicos? Primero, segundo y tercero. Tiempo, así es. Creo. Pasado, No sé. presente y futuro. Muy bien. Acciones. ¿Qué acciones se mencionan? A ver, en acciones, ¿qué podemos poner? A ver, niños, ¿qué cosa pondríamos en acciones? Líricas. Líricas, ¿qué más? Épicas y dramáticas. Épicas y dramáticas, muy bien. En escenarios, ¿qué podríamos? Hay dos. Muy bien, 2 nada más, ¿verdad? Muy bien. En escenarios, ¿qué podríamos poner? Escenario. Podemos ¿Bosque? poner ahí, muy bien, podemos poner ahí lugares, en este caso, ¿no? Los lugares. Lugar en el que se relatan los hechos. Muy bien, ¿verdad? Pero como solamente aparece por línea nada más, escenarios, lugares, ¿qué más? También espacios geográficos, podemos poner ahí, ¿no? En cuanto al escenario. Bien, rápidamente leamos la siguiente lectura. A ver, quiero ver cómo está esa lectura. A ver, vamos a comprobar si están leyendo en casa. Vamos, mi estimada Melanie, comenzamos. Título y comienzo, Melanie. Te escuchamos y vamos a ver cómo comprendemos ese texto. El rey cangrejo. Profesor, lo que pasa es que están que taladran y no se escucha muy bien. Ah, muy bien, Melanie, no te preocupes. Entonces, pequeña, pasamos con... Tranquila, Melanie. Bien, vamos con Cure. Comienza, por favor, hijo. Te escuchamos. Ya, el rey cangrejo. Leyenda filipina. Se dice vulgarmente que el león es el rey de los animales, pero cuando sucedió esto que vamos a contar no ocurría así. Cierto es que el león fue siempre el rey de los animales, pero solo de los grandes animales terrestres. La ballena era
el rey de los animales marinos, y el cangrejo era el rey de los animales minúsculos habitantes de la tierra y los ríos, e incluso animales mucho más grandes y poderosos que el cangrejo estaban bajo sus órdenes, como las serpientes, las tortugas y las ranas. Pero todos temían las poderosas pinzas del cangrejo y le obedecían sumisos. Muy bien, hasta ahí, Cure. Muy bien, ¿verdad? Continúa, por favor, la lectura, Peña. Profe, ¿dónde se quedó? Muy bien, estamos ahora sí en el segundo párrafo, Peña. El cangrejo, en vista del saludable temor que inspiraba con sus pinzas, abusaba de su poder y dictaba una serie de leyes absurdas que irritaban a sus súbditos. Una de ellas era que... A ver, Luana, hija, desciende, por favor. Muy bien, ¿era qué? A ver, imaginemos un momento ahí. Ahí, Luanita, endereza, por favor, ese compendio, hija. Apúrate. A ver, un momento, Peña, tranquilo. A ver. Mientras dormía. No, niños, recuerden que la condición a veces es lenta, chicos. Bien, Luana, gracias, pequeña. Continúa, Peña. Ya. Era que mientras dormía nadie podía hacer el menor ruido para no turbar su sueño. Muy bien, ¿qué más? Continúa. Los súbditos cansados decidieron sublevarse. Y un día, mientras su poderosa majestad dormía, empezaron las ranas a croar y a reír muy fuerte, tanto que el rey se despertó al oír el alboroto. Muy bien. Inmediatamente llamó a la libélula, que era su mensajero, y mandó que las ranas compareciesen ante su presencia para inquirir la causa de sus risas. Las ranas se excusaron de haber despertado al rey y le dijeron: hemos reído a causa de la tortuga, que tiene una figura ridícula con su casa a cuestas. El cangrejo mandó a la libélula a buscar a la tortuga, y cuando la tuvo ante su presencia, le preguntó por qué llevaba su casa a cuestas. Muy bien, Peña. Continúa lectura, por favor. Rápidamente. A ver quién está por aquí. Rodrigo, continúa. Llevó mi casa a cuestas, contestó la tortuga, porque la luciérnaga despide fuego y tengo miedo de que me queme mi casa si yo estoy afuera. El rey entonces mandó a buscar a la luciérnaga y quiso saber por qué despedía fuego. La luciérnaga contestó: el mosquito tiene la culpa, se pasa todo el día tras mí tratando de picarme y aturdirme con su zumbido, y yo despido fuego para asustarlo y protegerme. Muy bien, Entonces el Rodrigo. rey... Continúa la lectura. A ver quién está por aquí. A ver, Luana, rápidamente. Desciende un poco más del compendio, hija. Muy bien. ¿Qué dice el mosquito ahora? Entonces el rey, enfadado, mandó a llamar al mosquito y le preguntó por qué atormentaba a la luciérnaga. El mosquito entonces, en vez de contestar, se puso a zumbar en torno al cangrejo y lanzándose veloz sobre él, le picó en la frente. El cangrejo, furioso por la desvergüenza del mosquito, le dio un golpe en la frente y mató al animalito. Muy bien. Alvarado continúa. Gracias, Luana. A ver, Alvarado. ¿Dónde estamos? Bien, Alvarado, no estás atento, pequeño. Entonces, bien, continuamos con... A ver, muy bien, hijo. Estamos los demás mosquitos. Ya, profe.
Los demás mosquitos, al enterarse de lo que había ocurrido, a sus compañeros se reunieron para hacer la guerra al rey. Los cangrejos estaban ante la nube de mosquitos que se venía encima, quedaron sumando en torno a la pecera. El cangrejo, esperando que saliera el rey para atacarlo, pero el cangrejo no se atrevió a salir. Y los entonces vieron mariposas que dejaron la tierra. Muy bien, Alvarado. Muy bien, hijo. Dice, los mosquitos se reúnen alrededor de cada agujero que ven, tratando de destruir al cangrejo sin conseguirlo. Y mientras tanto, los pequeños animales de la tierra y de los ríos quedaron libres de su rey que los atormentaba. Muy bien, niños. ¿De qué trata la historia? Rápidamente. De un rey cangrejo que abusaba de su poder. Muy bien. ¿Por qué abusaba de su poder el rey cangrejo, chicos? ¿Qué tenía este rey? Porque todos los animales le tenían miedo. ¿Qué tenía este rey para que le tuvieran tanto miedo, Camila? Sus pinzas. Las pinzas, ¿verdad? No, e incluso a veces las personas tenemos miedo a agarrar un cangrejo vivo, porque nos puede agarrar incluso los dedos, ¿no? O sea, de la mano, de los pies, porque ocurrió ese tipo de accidentes en el mismo mar, en la playa. Personas que han perdido sus dedos, ¿no? Porque este cangrejo los cogió, en este caso, uno de sus dedos. Bien, sigamos. Bien, los personajes que aparecen en la historia. ¿Cuáles son los personajes, chicos? Luciérnaga, el cangrejo, mosquito. La tortuga. Mosquito, la Bien. tortuga, La rana. la Bien, libélula. la rana. Muy bien. ¿Y quién es el personaje principal? ¿Hay una serpiente? Cangrejo. No, se menciona, pero no es protagonista. Muy bien, ¿verdad? Ahí está un personaje mencionado, entonces. Muy bien, ¿no? Un personaje nombrado, mencionado. Perfecto. Bien, muy bien, Cure, gracias por estar atento. Bien, el principal es el cangrejo, ¿verdad? ¿Dónde se desarrollan los hechos? ¿Cuál es el escenario? El mar. Muy El bien, mar. obviamente entendemos que es el mar, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué tiempo se habla? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente, ¿verdad? Se está hablando de un tiempo presente, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿cómo termina la historia? El cangrejo, El cangrejo se El pasa cangrejo escondido. mata al mosquito. Muy bien, ¿verdad? El cangrejo al final tiene que esconderse porque afuera está, ¿no? Están los mosquitos para poder atacarlo. Muy bien, niños. Bien, de esta manera ustedes también van a crear su propia historia, van a señalar las partes de inicio, nuevo desarrollo y el final. Vamos, Rodrigo, solamente tú tienes que transcribir una historia, un cuento que elijas de internet, ¿sí? El que tú quieras, pequeño, ¿sí? Y solamente vas a resaltar, vas a subrayar, ¿no? Con unas llavecitas, ¿no? Inicio, desarrollo y final nada más. Y posteriormente Una vas pregunta. a ilustrarlo. ¿Sí, Cure? Te escucho, Rodrigo. Rodrigo. ¿Puedo imprimirlo o no? Claro, Ok. pero es en tu cuaderno, ¿sí, pequeño? Sí, Camilita, la tarea es en el cuaderno, ¿está bien? En el cuaderno del Sí. lenguaje, ¿está bien? Muy bien, niños. Aquí nos vamos a quedar, ya saben, chicos, que el tema... Sí, Cure, la tarea es la número 1, porque el esquema lo hemos hecho hace un momento en el libro. Chao, profe. Bien, no te olvides, chicos, entonces que el día de mañana la Profe, exposición ¿cuál pasa para el es viernes. la tarea? La pregunta número 1, ¿correcto? De la tarea En la misma, página... ¿sí? ¿Qué página era, chicos? A ver, Luanita, sube por favor el compendio. 272, profesor. Muy bien, página 272. Ahí está. Página 272, pregunta número 1. Ahí está. Gracias, pequeña. Bien, chicos, nos vemos mañana entonces en el curso de geografía, chicos. Bien. Hasta mañana, niños. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profesor. chicos. A ver, Luana, por favor, todavía no vayas a cortarla. Ah, no, yo soy el hospedador ahora. Sí, muy bien. Acá queda, Listo, profesor. chicos. Muy bien. Ya está. Aquí nos quedamos entonces, chicos. Cuídense. 272. Muy bien. Chao, Alvarado, Luana, Peña, Cure, Valentín. Chao, profesor, cuídese. Gabriel, igualmente, Jimenita. Chao, Melanie. Nos vemos mañana, profe. Hasta mañana, Chao, pequeña. profesor. Chao, Gabriel, Luana, Ana Lucía, Jimenita.